Pues ¿estás lista, Marina? Sí, estoy lista. Pues muchas gracias por tu tiempo. ¿Desde dónde estás y desde dónde nos recibes? Estoy en mi casa en Madrid. Qué bien, pues hoy tenemos la suerte de hablar con Marina Otero. Vamos a hablar bueno, no sé, de creatividad, diseño, arquitectura, pero al final mucho de agua también. Ahora nos contarás el porqué. Y es que eres comisaria de la nueva edición de Mayrit, esta Bienal de Arte y Diseño, que empieza el 9 de marzo y que dura hasta agosto, donde pasan muchas cosas, emergen muchos discursos, pero todo con un centro común. Y dicho esto, es con un partner con Centro, que es donde va a vivir parte esencial de Mayrit. Primero de todo, ¿cómo nace esta relación con Miguel Leiro, al que entrevistamos ahora muchos Skype Rooms hace años, y cómo entras dentro de esta Bienal, ¿no? Sí, bueno, pues fue a través del director artístico de Mayrit, de Joel Blanco, que nos habíamos conocido porque él había estado viviendo en Holanda durante un tiempo y yo he vivido casi durante 8 años en Holanda y coincidimos en la Design Academy en Eindhoven. Y fue un poco a través de eso. Y luego Miguel y yo somos los dos gallegos y enseguida hicimos como clic. Es muy bueno porque tanto como Joel como Miguel obviamente han pasado por esta sala y hemos conversado los dos unos grandes con que podríamos hablar durante una maratón de 24/7 y compartir Exacto. temas contemporáneos. Entonces, tu papel cuando te llega, bueno, Mayrit Bienal se hace cada 2 años, en su subtítulo pone diseño y arquitectura y Miguel te propone comisariar o dar forma a los contenidos que tienen que pasar. ¿Cómo empieza, ¿no? Este proceso? Hace poco hablábamos con Antonia Fulguera, que es curator del Sonar Plus D, que es el lado más lleno de conferencias, workshops y masterclass que hace el Festival de Música Avanzada Sonar. Y ya le preguntamos cómo era ese proceso de empezar a comisariar, ¿no? O sea, ¿cómo empiezas? ¿Son posits? ¿Tienes una libreta llena de notas? ¿Tienes una intuición muy clara que ¿cuál es el germen, la génesis de todo esto? Ahora ya estarás cerrando detalles, pero vamos a años atrás. ¿Cómo empieza todo? Bueno, claro, Mayrit es un festival, una bienal que en los últimos años se ha centrado en el agua, ¿no? Como un concepto amplio, ¿no? Y el año anterior o la edición anterior, que fue el Instituto de Postnatural Studies quien hizo el concepto teórico, el marco teórico, pues se trataba de mundos sumergidos. Y yo quería continuar porque me parece interesante retomar, ¿no? No que haya siempre esa búsqueda de lo nuevo, de lo que es singular, sino retomar conversaciones y poder avanzarlas también en relación al agua y a lo fluido. Entonces, Miguel me pidió que se pudiera hacer el marco teórico para esta edición de Mayrit y luego también surgió esta idea de que, además del marco teórico, comisariara una exposición que es la que abre Mayrit un poco antes de la fecha en la que se inaugura el festival, la Bienal completa, y que hace un poco como de abreboca. Y entonces, pensando en temas del agua y lo fluido, me parece que generalmente se lleva muchas veces la idea del agua a su concepto como ¿No? recurso. Exacto. Y me parecía que en realidad hay unas relaciones que nos establecen a través de los fluidos entre los cuerpos humanos y no humanos y el cuerpo del planeta, que me parecía importante resaltar. Entonces, recogí un poco la investigación que había hecho años atrás cuando presentamos en Shanghái, en la Bienal de Shanghái, un tema que se llamaba Bodies of Water, Cuerpos de Agua, que dirigió Andrés Jaque y con el que trabajé con Filipa Ramos, Lucía Petraviusti y Miyu. Y esa idea hablaba un poco de eso, de las relaciones ecosociales que se establecen a través de los fluidos. Y cuando hablo de los fluidos, pues hablo de cuerpos de agua, pero también de fluidos corporales. Y de eso va un poco la exposición que presentamos en Centro, prácticas artísticas y de diseño que tienen lo fluido, las materias fluidas, como el centro de procesos de diseño y que entienden ese aspecto de lo fluido como fundamental para la creación de nuevas relaciones sociales, nuevas relaciones ecológicas que den idea de una nueva manera de estar en el mundo. Bueno, al final es como que todo vuelve y encaja, ¿no? Este círculo de karma y cíclico de algo que se empezó en otra bienal, ¿no? En China y de repente se puede aterrizar aquí con este Mayrit que siempre tiene el agua como centro. Como hablas, diciendo tantos conceptos, hablabas de relaciones ecosociales, ¿no? Donde a través del agua y los fluidos estas relaciones fluyen, nunca mejor dicho. Pero cuando hablamos de relaciones ecosociales, ¿a qué nos referimos? ¿Qué entiendes por este cajón?
Bueno, me interesa mucho cómo a través del diseño se pueden generar nuevas relaciones, ¿no? Nuevas formas de vida, pero muchas veces el diseño se ha centrado sobre todo en que es relaciones sociales entre humanos. Lo que aquí estamos aportando es también que hay otras relaciones que no solamente se establecen entre humanos, sino con otros seres. Y en relación con lo ecológico, ¿no? Una visión ecológica que no tiene el ser humano en su centro. Entonces, por eso pensamos en que a través de lo fluido aprendemos a comunicarnos pues, con otras formas de vida que también comparten nuestro espacio y que no generalmente se identifican como humanas, pero también son formas de inteligencia, de sensación, materias que son importantes para entender el mundo y para entender nuestra sociedad mirando al futuro. En estas conversaciones que intentamos abrir márgenes para que no queden muy vertical, y cuando hablamos con perfiles con Miguel o como con Joel Blanco contigo, ¿no? Que estáis como tantas pantallas tan adelante, cuando hablamos del diseño en general para, ¿no?, hablar de formas de relacionarnos y no solo el humano en el centro, que aún en tantos speech y discursos, me lo invento, en publicidad, comunicación, tantos espacios aún es human-centric, ¿no? Cuando vosotras estáis hablando desde hace tanto tiempo de esta mirada multiespecie, relacionarnos con otras cosas. Cuando dices relacionarse con otros seres, así como para quien no está tan acostumbrada, ¿a qué nos referimos? Es relacionarnos con fauna, es relacionarnos con flora, es relacionarnos con objetos, ¿no? En este momento también donde el objeto coge tanto peso, ¿qué relaciones buscáis o qué tipo de relaciones pueden ser, ¿no?, estas relaciones ecosociales? Sí, te voy a poner un par de ejemplos para que no quede tan abstracto, ¿no? Lo que nos importa mucho es que generalmente el diseño se ha entendido como un bien de consumo, ¿no? Como algo que pagas por ello, generalmente es un objeto a veces elitista, y queremos no pensar en el diseño como eso. Precisamente creemos que es importante que el deseo se movilice a través del diseño, pero en lugar de ser un deseo capitalista por acumular más objetos y tener cosas cada vez más caras que generen, ¿no?, acumulación y también tener un impacto en el planeta, pensamos que se puede generar el diseño a través de esa idea de deseo por otras formas de vida, que no tengan necesariamente que ver con lo consumo o con la acumulación. Entonces, por ejemplo, hay elementos de diseño que tienen que ver con conectarte con fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, hay algunos de los diseñadores y artistas que participan en la Bienal que desarrollan prótesis del cuerpo para que podamos sentir lo que pasa en otro lado del planeta. Por ejemplo, que podemos entender fenómenos como el deshielo de los polos o los cambios que se producen en una laguna que a lo mejor no está al lado de nuestra casa, pero que nos importa. Entonces, de alguna manera, poder entender que estos fenómenos no son abstractos, sino poder aprender a verlos, no solamente a través de los ojos, de imágenes, de sonido, pero también como de diferentes formas de sentirlo. Eso es una de las maneras. Otra, hay muchos diseñadores que están pensando en cómo utilizar sus propios fluidos como materiales de diseño. Entonces, algunos de los participantes utilizan sus propias lágrimas o utilizan sus fluidos corporales, ya sean pues, fluidos vaginales o heces o incluso orina, como materiales de diseño, intentando también ver que no solamente extraer materiales de otros lugares, ¿no?, que pongan en peligro esos ecosistemas, como han sido en el pasado, pues materiales muy caros, cuya explotación pues, tiene repercusiones importantes, pues qué hacer si nuestro propio cuerpo genera ya materiales que se pueden utilizar en el diseño. Y estos son unos ejemplos como desde lo más como del cuerpo hasta lo más ligado a procesos climáticos. Bueno, brutal, porque al final esto nos sirve como para ver que el diseño es esta herramienta con la que podemos experimentar, sentir, aprender y sobre todo poner esta mirada tan contemporánea. En este sentido, que esto de usar nuestros propios, en este caso fluidos, líquidos, esto sería regenerar, sería como cuando se habla de segunda materia prima, es decir, me encanta esta idea de no extraemos, ¿no? Porque pensaba en evolución, sería de extraer a regenerar o a reusar, ¿no? Sería un poco como un upcycling con 5 volteretas sobre mi material, ¿no?
Exactamente, lo has puesto perfecto. Yo creo que sí, que es una idea también de muchas veces nuestros propios residuos que de otra manera pues se llevan a lugares que ni siquiera vemos, ¿no? Hay otras personas en la exposición que hablan de eso, de dónde se van nuestros residuos, pues en lugar de externalizarlos, ¿no? ¿Qué pasaría si supiéramos pues reciclarlos y hacer de ellos algo que no sea bueno, un desecho, sino algo que tenga una utilidad? En este sentido, pues, por ejemplo, esta artista Rebecca Shetler, que utiliza pues sus propios desechos fecales que son digeridos por un hongo. Entonces, esta relación entre el humano y un ser que no es humano, en este caso, pues un hongo que ayuda a digerir y limpiar, ¿no? Hay un proceso también de depuración que luego permite utilizar ese producto como compost en jardines, ¿no? Entonces, como un poco pensar en estas secreciones del cuerpo también no como algo que tengamos que esconder, sino algo que puede también generar otras formas de vida, ayudar a otras vidas a florecer y como tú dices, entender como bueno, una manera de regeneración y de circularidad. Bueno, y al final esto que desde aquí en este espacio nos encanta, que es fruncir el ceño, ¿no? Que entiendo que tanta gente que se encontrará esta obra de Eva fruncirá el ceño, pero al final qué necesario es que, ¿no? Que vayamos como empujando los márgenes para que estas cosas cada vez nos parezcan menos extrañas. Hace unas conversaciones hablábamos con Liz Rosselló, una futurista que nos hablaba nada que ver mucho más práctico y unos usos mucho más cotidianos de cada vez más en Barcelona con esta sequera, gente que en sus baños se está construyendo de una manera más o menos creativa, más o menos rudimentaria o más o menos funcional, poder reusar aguas, ¿no? Que a primeros la gente frunce el ceño, pero digo, bueno, vete a saber que en 3 años no tengamos toda esta instalación en nuestras casas, ¿no? Exacto, bueno, para eso está este tipo de exposiciones y bienales, pues para abrir la mirada a prácticas que a lo mejor ahora nos parecen, bueno, pues radicales y que en unos años tal vez se vuelven como cotidianas. Entonces, se trata de eso y nos gusta mucho que también tengamos el lugar de centro-centro porque es un lugar muy popular en el que llegan gente de todo tipo, ¿no? Y que se pueden encontrar pues, con estas prácticas y abrir una conversación y un debate. Pero también hay otras como muy, como que no parezca que son todas cosas rarunas. Hay cosas rarunas que son muy tradicionales, o sea, hemos incluido prácticas como casi folclóricas, muy típicas del contexto español, como por ejemplo unos pronosticadores de tormentas que se utilizaban sanguijuelas y según agua y sanguijuelas en un recipiente y según la posición de la sanguijuela se podía predecir si iba a haber una tormenta o no, ¿no? O la práctica de las rogativas, que son estos cánticos que se hacen y rituales para producir agua. Es decir, hay muchas maneras en las que podemos entender esta relación que tenemos con los fenómenos climatológicos, con lo fluido, con la lluvia, por ejemplo, a través también, como te digo, de una sanguijuela, ¿no? Si te lo dijera que es un diseño ahora contemporáneo, pues parecería una cosa loca, pero en realidad esto es como de hace siglos, ¿no? Exacto, pero aquí en ¿no? En estas exposiciones que abren la mirada con estas prácticas pueden parecer radicales, pero es que muchas radicales vienen de tradiciones y años súper atrás y que se han perpetuado en diferentes ecosistemas. Y antes de entrar a estos ejes temáticos sobre los que funcionas, simplemente para acabar de cerrar este marco de proceso y de trabajo, ok, tú sigues, retomas, algo también de nuevo muy contemporáneo, no quieres romper el tema anterior, que eran estos mundos submarinos, ¿no? O eran no mundos. Exacto. Si no quieres retomarlo y seguir, algo también que muchas veces parece que siempre que llegamos tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y para nada, y también lo has hecho de nuevo súper bien como el continuar de que se venía hablando. Entonces, tienes que hacer marco teórico y exposición. Claro, ¿cómo vas tejiendo todo esto? Ahora nos lo cuentas el final y y las obras. Es como, ay, qué bien casa las sanguijuelas con la obra de Eva, pero claro, ¿cómo es tu proceso? Es decir, ¿hay un proceso tuyo interno de escribir posits, juntar, darle vuelta a cabeza? ¿Empiezas a hablar con alguien que te lleva a otro alguien? Claro, entiendo que hay un poco pez que se muerde la cola hasta el final, ¿no? Entonces, este proceso tuyo es mucha charla con artistas, supongo, con diseñadores, con arquitectos, bueno, creadores y creativos, pero ¿cómo ha sido este espacio de tiempo? ¿Cómo le has dado forma tanto al marco teórico como a la expo? Gracias por esa pregunta, porque no siempre te la hacen, ¿eh? Parece que las cosas surgen de la nada. Bueno, pues son procesos largos. Yo tengo mis propias obsesiones, ¿no? En este caso,
llevo tiempo intentando trabajar con la idea de deseo, ¿no? A través del diseño. Pero también la idea de los sueños, del diseñar, es decir, cómo generar futuros buenos nuevos anhelos cuando en un mundo, cuando es algo que estamos, bueno, pues en situaciones bastante complicadas, ¿no? Donde parece que todos los futuros se cierran o que parece difícil imaginar futuros alternativos. Entonces me parece muy inspirador la noción de disoñar, que viene como de los campesinos latinoamericanos, y en particular León Octavio Osorio, que la acuñó hace años, y que se generan unas relaciones a través de esa idea de hacerte cargo de tus propios sueños y ejecutarlos, ¿no? Me parecía muy bonito y entonces el marco teórico lo hemos centrado a través de esa idea de sueños húmedos, pero trabajando con tanto la idea del deseo con la idea del disoñar. Y lo intentamos dejar un poco amplio para que cada persona que participe, también no solamente en la exposición que yo comisario, pero en las demás, pudiera apropiarlo de maneras diferentes y llevarlo a su propio ámbito de trabajo. En el caso de la exposición de Centro-Centro, pues estos temas no surgen de la nada. Cuando yo estoy pues obsesionada con los temas de deseo o pensando en estos movimientos en Latinoamérica, políticos y sociales, no lo vienen de la nada, vienen de conversaciones que he tenido ya con artistas y con diseñadores, de cosas que he ido viendo, de conversaciones que he tenido. Entonces, muchas de esas relaciones previas también vienen a la exposición. Entonces son como, bueno, amigos que te vas haciendo, no digo como amigos en plan nepotismo, pero amigos en plan de gente a la que admiras, de la que aprendes continuamente y entonces son compañeros, compañeras de viaje que vas llevando. Y luego se tejen como relaciones mucho más locales, de decir, vale, estos temas me han interesado y a lo mejor es alguien que está hablando de esto en Holanda o está hablando en México o estaba en Egipto, pero cómo eso aterriza en un contexto como el de Madrid. Y entonces ahí hicimos muchísimas visitas de estudio, hablamos con muchísima gente, sobre todo para poder encontrar a prácticas también más jóvenes, que a lo mejor yo llevo muchos años viviendo fuera, como casi 15 años viviendo fuera, entonces me interesaba muchísimo también como ver nuevas generaciones de artistas que viven en nuestro país y eso me parecía fundamental. Y luego, como estábamos hablando antes, tratar de llevarlo no solamente a lo hipercontemporáneo, pero a prácticas tradicionales. Entonces, bueno, eso también es como vas contando el tema y la gente te va diciendo, bueno, tienes que mirar esto, ¿no? Entonces es un poco como tu propio viaje, una investigación muy situada, bueno, con visitas de estudio, muchísimas conversaciones y luego pues trabajo de archivo, lecturas, o sea, es una combinación, pero es verdad que yo trabajo mucho a través de las relaciones interpersonales, ¿no? Que estableces con gente que te inspira. Y qué importante es aquí, también volviendo a en su día la conversación con Antonia del Sonar, también había este elemento oral, ¿no? Hay algo en el cómic que es muy oral, que al final es un viaje muy oral. Obviamente nos imaginamos investigar, leer, escribir, hacer planos, dibujar, que también, pero sí que hay esta parte tan oral. ¿Y qué punto aquí tiene, no sé si te pasa, cuando nos dedicamos nosotras que investigamos diferentes cosas, este momento de intuición o este momento que de repente hay cosas que cuando todo casa, ¿no? Este eureka o cuando van casando las cosas, esto también es porque una se mueve, pero alguien te lleva a alguien y dices, guau, es la pieza que necesitaba. Entiendo que hay un punto de cuando alguien está obsesionado que la intuición va fluyendo, ¿no? O el karma aparece. Sí, yo creo que hay procesos que son muy intuitivos y que al principio crees que tienes esta intuición de que este proyecto puede dialogar con este, pero a lo mejor no lo sabes ni siquiera poner en palabras por qué. Y luego eso se va trabajando y vas encontrando las maneras en las que de una manera casi fluida, sin forzarlo, se van estableciendo relaciones, ¿no? Entre las diferentes piezas de la exposición. Luego, claro, yo no trabajo sola, trabajo, por ejemplo, con Ana Robles, que está haciendo la investigación conmigo y es asistente de comisariado, y luego hemos trabajado mucho con Pablo, que es el diseñador, y Víctor, el diseñador gráfico, el diseñador de exposiciones, que es Pablo. Y también pensando, bueno, pues a mí es muy importante cómo todas estas cosas se experiencian en el espacio, ¿no? Porque no es lo mismo pues, hacer un volumen editado que una exposición que se vive también a través de caminar, de acercarte a la obra, de estar, pues bueno, pues movilizar muchos de tus sentidos. Y entonces es importante también ver cómo
cómo va desarrollándose toda esta narrativa a lo largo de los pasillos de centro-centro en este caso. Y una vez que tienes el discurso junto con Ana Robles y el resto del equipo, de nuevo tan coral y colectivo, ¿qué espacio quedan los artistas? Otra cosa a veces cuando se comisaria, ¿no? Y es como perfecto, dale aquí, pero hay un espacio y eres más de dejar, y ok, hemos dicho Lila, pintar, me lo invento, vete y hazme un rotulador o unas heces o un animal más tradicional. O es seguimiento, claro, hay ese espacio que tampoco se sabe muy bien si es dejar hacer y ya aparecerás, o es conversación constante, o es un poco más un trabajo más submission, ¿no? Más hecho ad hoc para la exposición. ¿Cómo es esa relación? Porque claro, ahora todo este trabajo que nos acabas de contar es marco teórico, concepto y que funcione en espacio, pero luego nos faltan las protagonistas que son las piezas que crea cada artista. ¿Hay confianza? ¿Ves los procesos? ¿Hablas con todas a la vez para poder ver cómo quedan? ¿Cómo es, ¿no? El proceso mientras está todo el mundo creando o incluso imagino que recuperando, porque muchas de las piezas igual ya estaban hechas o igual han retomado otras conversaciones. Sí, o sea, a ver, claro, el problema a veces cuando tienes un concepto A, ¿no? Yo como que ya viene y que de repente pues invitas a otras personas a participar, es que a lo mejor estás instrumentalizando el trabajo de otras personas, ¿no? Y que no dejas suficiente libertad. En este caso es que la manera en que generamos esta exposición, de alguna manera, viene ya de la inspiración que teníamos al ver estas piezas. Entonces, claro, hay piezas que son nuevas, pero muchas son existentes, incluso son de hace algunos años, pero que nos parecían paradigmáticas, ¿no? Entonces, la idea era un poco celebrar estas prácticas que a lo mejor incluso de gente que no se conoce y que están en ámbitos culturales, artísticos, de diseño diferentes y ponerlas en conversación. Entonces, eso de alguna manera es como, no es que estamos reinventando la rueda, simplemente generar unas conexiones entre formas de entender el arte y el diseño a través de lo fluido que a lo mejor no se habían expresado de esta manera antes. Entonces, muchas cosas, nosotros nos hemos inspirado en estas piezas y les hemos invitado a que si querían ser parte de esta exposición colectiva. En algunos casos muy puntuales hemos comisionado, ¿no? Hemos pedido piezas especiales. Y entonces, bueno, eso claramente tú le das como un poquito, bueno, estamos trabajando en esto, me parece que este tema sería interesante, ¿qué te parece? Y luego, claramente tienes que confiar, acompañar y ayudar a que esa persona pueda hacer suyo ese concepto, ¿no? Si no, no va a funcionar, si es algo muy, muy forzado, ¿no? Entonces intentamos acomodar pues las necesidades, las visiones, pero luego dar una buena idea de colectividad. Las conversaciones las hacemos uno por uno, aunque en este caso también hay muchos grupos de personas, ¿no? Y bueno, son conversaciones íntimas, porque en realidad los artistas, los diseñadores, cuando participan en una exposición como esta, confían en ti, ¿no? Porque tú les estás trayendo a una conversación en la que ellos no son, o ellas no son las únicas las que tienen voz. Entonces, bueno, tienes que explicar mucho por qué crees que son importantes en ese contexto, cómo se va a ver su obra en relación a las demás y al espacio, cuál es el contexto de la exposición. Entonces, bueno, es una generación de amistad y confianza, ¿no? Que confíen en ti. Entonces, bueno, mucha responsabilidad, ¿sabes? Que Por todos luego al lados, final... ¿no? Es para la audiencia que la disfruta, más las creadoras y artistas o da igual la etiqueta, que al final presentan pieza que están confiando, ¿no? Este recíproco, pero de nuevo conversación y de nuevo esta relación. Y ahora sí, entrando en el tema, hablabas al principio de Wet Dreams, el agua como mucho más allá de recursos, que sería una mirada hiper cerrada, ¿no? Pero me gusta que en vuestro manifiesto se habla de enfoques decoloniales, lo queer, hidrofeminismo, esta idea tan bonita de la encarnación del agua en nuevas formas, ¿no? Aterrizándolo en el deseo, que era lo que nos presentabas. Y luego me encantan los temas como emanaciones y remojos, lluvias y tras descargas, orificios fluidos, materias, ¿no? Fluidas hacia donde nos lo llevas, estas válvulas de presión, unas tuberías rebosantes o incluso flujos y residuos hedonistas o prótesis, ¿no? ¿Cómo salen todos estos subcajones? ¿Cómo vas parcelando el discurso? ¿Y por qué estos conceptos tan potentes, que yo fan de los conceptos, me quedaría a vivir en cada uno de ellos un día, hasta, bueno, un día no un mes, hasta poder darle vuelta y entenderlo por delante o por detrás, ¿no? Pero ¿de dónde vienen estos subtemas en los cuales organizas un poco el concepto del que hablar o el concepto del que dejarnos disfrutar?
Sí, como hay algo como que va permeando toda la exposición, que es, bueno, la abundancia o escasez de fluidos, ¿no? Y cómo los gestionamos. Y cómo los gestionamos de alguna manera a través de rituales, a través de relaciones directas, pero también a través de tuberías, ¿no? A mí me encantan las tuberías, entonces hay mucho de tuberías en esta exposición. Entonces, claro, hay una primera parte que habla pues, de los fenómenos más meteorológicos, ¿no? Y esa idea de, bueno, cómo desde el diseño se ha intentado controlar lo fluido, ¿no? La idea está más moderna de generar infraestructuras que contengan los cuerpos de agua, ¿no? Te imaginas el cuerpo de agua como algo fluido, que circula y de repente viene como la ingeniería moderna y te hace una presa, ¿no? Entonces hablamos de esas relaciones, ¿no? Una presa de hormigón conteniendo el agua. ¿Y qué pasó cuando, por ejemplo, durante muchos años en España se hicieron una gran cantidad de presas que afectaron a comunidades? Entonces hemos hablado con esas comunidades que fueron desplazadas y que resistieron, y estamos también ahora hablando con mucha gente pues, que aboga por liberar esos cuerpos de agua. Por otro lado, también esa idea de dominio del ecosistema, de lo meteorológico, entramos en esto que hemos hablado antes, que son estos rituales que se han hecho, que hay en todas las culturas como para hacer llover, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos se han encontrado en todas las culturas, pero en especial nos centramos en la cultura aquí, en la cultura católica, y cómo se registraron esos rituales institucionalizados de las rogativas, pero también en pues ideas muy contemporáneas que se están llevando a cabo en todo el mundo, en especial en China, de diseños para hacer llover a través de químicos que se lanzan a la atmósfera, ¿no? Entonces, claro, parecen cosas de ciencia ficción, pero desde lo más ritual hasta el uso como de lo más tecnológico es para hacer ese sueño humano de hacer llover. Estas son como algunas, ¿no? Como empezamos la exposición con esto, con este deseo de control y esta, pues bueno, fuerza contraria de querer liberar estas fuerzas, ¿no? Luego hay, bueno, pues esta idea también de los desbordamiento de lo reprimido. Ahí hay una pieza preciosa que habla de las inundaciones. En algunas partes de la geografía nacional siempre se producen inundaciones y también hay una relación muy cercana entre las leyendas, el realismo mágico y las inundaciones del territorio. Entonces, bueno, pues hay algunas piezas que hablan de esos procesos. Como estoy hablando de Elena López Riera, que tiene una pieza muy bonita que se llama Todas las tormentas tienen nombres de santo, ¿no? Y que ha hecho un específico para esta exposición, basándose en una película que se llama El agua, que tuvo muchos premios hace un par de años. Luego hablamos también de lo que te he dicho, válvulas y tuberías, que son temas que me encantan, ¿no? Que me encanta y además que qué nombres tan evocadores, ¿no? Porque válvulas de presión y tuberías rebosantes, quiero decir, podríamos aquí frenar y darle vueltas a todo lo que nos evoca o nos hace soñar y siendo responsables de nuestros sueños. ¿Y qué vemos en válvulas de presión y tuberías rebosantes? Claro, siempre jugamos un poco con el tema de los sueños húmedos, un poco pues desde algo muy instrumental, pero luego hay algo un poco ligado también a lo sexual. Entonces, al deseo, a la libido, ¿no? Entonces, bueno, en esta sección hablamos de cómo estas válvulas y tuberías son fundamentales para el diseño de espacios muy importantes. Por ejemplo, los baños, ¿no? Pensamos que los baños son lugares como neutrales, que son meramente utilitarios, pero personas como Matilde Casani, Ignacio Galán, Iván López Munuera, hacen una pieza en la que nos enseñan todas las controversias que se han llevado o sea, que se han generado a través o en torno a los baños. Por ejemplo, temas de género también. ¿Quién tiene acceso o no a determinados espacios y qué cuerpos son los que están invitados a esos espacios de los baños, ¿no? Pero también temas de capacidad, ideas de higiene y de salud. Entonces es una pieza fascinante, ¿no? Que va recorriendo los baños y los deconstruye, ¿no? Para entender cómo se genera a través de estas políticas. Luego está el proyecto de Paul Esteve y Mar Navarro, que hacen un atlas de los cuartos oscuros de Barcelona, viendo como estos lugares para, bueno, pues hechos como para desatar el deseo, ¿no? Y en los que también pues estos espacios de lo fluido también son organizados a través de estas estructuras
para gestionar lo fluido, ¿no? Y Paul Esteve tiene varias piezas que también habla pues, de saunas gay y espacios de, bueno, pues de intercambio sexual en las que de nuevo, pues lo fluido se gestiona a través de una serie de infraestructuras y también de regulaciones o no. Luego está algunos arquitectos que hablan, como Philip Ram, que habla de que la arquitectura, en lugar de que tú generes espacios interiores a través de muros, que lo hagas a través de atmósferas, es decir, que tus diferentes usos no se organicen en torno pues, a mobiliario o a paredes, sino a través de condiciones atmosféricas que te hagan sentir pues, más calor, más frío, más humedad, y eso se hace a través también de pues, estas tuberías que gestionan los diferentes flujos climáticos y los diferentes humedades que se establecen en torno a estas arquitecturas que diseña. Luego ahí me parece muy importante, es una persona que me ha influenciado mucho, es el trabajo de Andrés Jaque, que tiene varias obras también en lo que el agua es fundamental como un espacio de generar relaciones sociales y ecológicas, y es la Rambla Climate House. MoMA, PS1, es uno de sus proyectos más celebrados del 2015, y también una intervención que se llama Different Kinds of Water, que habla también de la relación que tienen diferentes personas con el uso del agua y las burbujas, pero también las burbujas inmobiliarias. Qué bueno. ¿Cuánto todo esto que nos cuentas, que es como desde Andrés Jaque, ¿no? Hasta idea de muros, atmósferas o el desbordar lo oprimido, wow. Todos estos temas que se abren, obviamente hay muchas maneras de vivir y tantas capas de experienciar y entrar. ¿Cómo se hace más sencillo a quien necesita una puerta de entrada de comprensión y de linkar cosas? Entiendo que hay como unos textos que lo facilitan para quien, bueno, se le tienen que abrir estas ventanas de curiosidad y luego se alza a otro nivel de quien ya conoce a los artistas y va a ver una pieza muy concreta como de Andrés Jaque, ¿no? Que ya le ha seguido la pista. Pero ¿cómo se acaba de diseñar todo esto que nos cuentas pensando en que quien va a entrar a este espacio lo va a hacer con backgrounds totalmente diferentes, ¿no? Os seteáis un termómetro de tiene que haber cosas sabidas, ¿no? Hay un texto de introducción donde te bajamos, te recomendamos leer algo antes. ¿Cómo es un poco el buscar para que se viva? Obviamente escuchándolo de tu voz o de Ana es impecable, pero para quien no tiene esa suerte, ¿cómo recomiendas visitarla para quien no está tan acostumbrado, ¿no? A estos temas, a estas ventanas de curiosidad que nos abres? Claro, nosotras la idea es que puedas encontrar maneras de aproximarte a las obras que no sean necesariamente a través de lo intelectual, como lo estoy posicionando yo, ¿no? Porque habrá de repente, pues, vídeos, audios, imágenes que te resulten sugerentes, ¿no? Y que a lo mejor no tengas que entender, si no quieres, todo el proceso que está detrás, ¿no? Entonces, entender que tú puedes recorrer la exposición e ir aproximándote a las cosas que te llames más la atención y de una manera como más, pues, corpórea, ¿no? Pues eso, habrá imágenes o sonidos o colores que te llamen más la atención, artilugios que a lo mejor te generan más curiosidad, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de las piezas también tiene diferentes registros. Que hacen, bueno, pues hay piezas audiovisuales, piezas de paso de objeto, piezas que son a lo mejor más complicadas porque son dibujos más arquitectónicos, ¿no? O maquetas, pero hay algo que no hace falta que sepas, ¿no? Que simplemente pues, que descubras cosas y que sea algo más intuitivo. Pero luego, efectivamente, hay un texto inicial que te sitúa un poco. Luego, todas estas diferentes áreas temáticas que has ido nombrando se van explicando con unas frases muy pequeñas porque tampoco queremos que la gente tenga que leerse un libro entero cuando vaya a la exposición. Entonces, intentar resumirlo en 2 frases y luego cada obra tiene una cartela que explica un poco más. En el sentido, si alguien cree que necesita más información, pues que pueda referirse a esos pequeños textos para tener más contexto. Pero no es necesario, digamos, como que nosotros también nos parecería bonito que alguien entendiera la exposición como un paseo en el que, bueno, vayas casi por un jardín y te acerques a la flor, a la planta, al lugar que te parezca más adecuado y te pases un ratito ahí, pero que a lo mejor no tenga que absorberse de la misma manera todos los proyectos ni con una visión totalmente intelectualizada, ¿no? Que creo que a mí me interesa, pero yo intento siempre tener en cuenta otros registros y otras maneras de acercarte a los proyectos. Bueno, claro, al final entiendo que somos
algunas barra muchas, o lo que signifique muchas, que tendremos y necesitaremos horas y volver una y otra vez porque es brutal todo lo que proponéis. Y simplemente para acabar, dos preguntas muy rápidas. La primera, que ¿en qué momento se cierra y cuántas cosas pueden? Porque entiendo que una vez hablamos antes de intuición, de leer, del oral, conversaciones, que entiendo que cada vez más igual podríais hacer una exposición 2 o podría seguir, ¿no? Y deambular sobre estos conceptos, pero entiendo que hay un momento que se cierra y que está todo bien, o aún hay espacio para que pudiera caber algo. Bueno, a ver, claro, a mí me encantaría que las exposiciones no terminaran, ¿no? Como que no se cerraran el día de la inauguración, sino que, y es algo que hicimos con Andrés Jaque en la Bienal de Shanghái, pero porque era también el COVID, como que de repente te imagines que las exposiciones casi como que empiezan, pero no terminan el día de la inauguración y que van pues cambiando a lo largo del tiempo. Porque yo no entiendo la exposición generalmente con un lugar en el que muestras cosas terminadas, sino un lugar de encuentro, de aprendizaje, de, bueno, pues generar discusiones y debates, ¿no? O sea, como algo vivo. Aquí, bueno, las piezas más o menos van a ser las que son, porque la administración pública es mucho más rígida con eso. Entonces, bueno, es lo que hay. Pero luego hay toda una serie de eventos, ¿no? De conversaciones que hacen que estos proyectos tengan nuevas vidas también, ¿no? Entonces, entre marzo y agosto vamos a tener una serie de programas públicos en los que vamos a invitar pues, a las artistas y diseñadoras a que presenten sus proyectos, a que entren en conversaciones entre ellas. Hemos invitado a coros, por ejemplo. El día 16 de marzo vendrá el coro de rogativas a hacer unas peticiones para que haya lluvias, que las necesitamos mucho. O sea, que habrá mucho tipo de eventos. Habrá marionetas, que son especiales para niños. Habrá pues, debates como mucho... bueno, más ligados a ámbitos del proyecto en particular, pero también como visualizaciones de algunas de las películas, etcétera. O sea que también, de nuevo, intentando traer diferentes medios y formas de aproximación para que todo el mundo pueda encontrarse en el tema y en la exposición y sus programas. Qué bonito. Y ahora sí, para acabar diciendo, decías, ¿no? Que has vivido fuera y tienes tanta experiencia internacional. Cuando vuelves aquí, bueno, vuelves todo el rato, ¿no? Y uno nunca se va, pero cuando has vuelto para dar forma a With Dreams y a esta conversación con Miguel y a participar en Mayrit, así como otros proyectos, ¿cómo te encuentras el panorama? ¿Eres optimista con lo que está pasando y con los nombres, talento, generaciones, pensadoras, pensadores que tenemos aquí? Es decir, ¿qué te encuentras cuando empiezas a aterrizar un poco y hacer algo más que viva y que pase en Madrid o en España? Pues estoy encantada de estar mucho más tiempo aquí. Lo que veo es que hay un talento increíble y que alucino con la cantidad de cosas que todo el mundo consigue hacer con tan pocos recursos, porque la mayor parte de los proyectos artísticos y culturales pues se realizan con condiciones bastante precarias, tengo que decir, a pesar de que haya apoyo institucional y a pesar de que haya muchas instituciones y colectivos haciendo muchos esfuerzos. Creo que comparado, si me preguntas, con un ámbito como el del norte de Europa, en el que yo he estado pues un montón de tiempo, pues hay unos recursos muchísimo más grandes para apoyar a los artistas. También hay unas reglas mucho más pues firmes en torno a lo que es una práctica adecuada en el pago a los artistas y a las personas que trabajan en los ámbitos culturales. Y entonces, bueno, yo lo que pido es que se apoye, se siga apoyando cada vez más, porque realmente el panorama español es increíble, hay gente haciendo cosas maravillosas de una potencia y muchas de estas personas se van fuera. Muchos volvemos, pero muchas se van fuera y al final, es una pérdida muy grande para el panorama de este país y espero que se sepa retener pues, todo ese talento. Bueno, al final totalmente muchas volvemos, pero nos hemos tenido que ir, abriríamos muchos debates que ahora no, de irse para que luego vuelvas y parezca que por A o por B, ¿no? Pero al final sí que, como dice Polve Preciado, tenemos que mirar
la cuneta, la periferia, porque sí que es cierto que lo que está pasando, y por eso Mayrit es un ejemplo brutal que recoge y ya rejunta, si he dicho mal y rápido y pronto, propuestas increíbles que están llevando trabajos impecables y que nos hacen pensar qué es lo que nos gusta y que los pone todos juntitos haciendo un esfuerzo a todas increíbles. Así que felicitarte a ti, a Ana, al resto del equipo y a Miguel. Muchas ganas de cuenta atrás. Ahora relax y que fluya, que ya está todo organizado, que nadie se superestrese y nos vemos seguro en Mayrit. Leemos todos los textos y quien nos gusta este lado intelectual, muchas gracias por hacernos este regalo. Muchas gracias. Gracias, Francesca, por este tiempo conmigo. Muchísimas